Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y nuestro canal Poses y Perfiles, les damos una cordial bienvenida a su programa Letras y Números. Esta tarde continuaremos platicando sobre dos teorías muy importantes. Por una parte, el humanismo en el campo educativo, las teorías humanistas de la educación, y por otra parte, un conjunto de nuevas teorías, particularmente una de ellas, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Bienvenidos. En nuestro programa pasado platicábamos justamente sobre la importancia que tenían las teorías humanistas en el campo educativo. Particularmente comentábamos que a mitad del siglo pasado había dos corrientes filosóficas que tendrían una implicación muy importante en el campo educativo. Por una parte, el existencialismo o la filosofía existencial y la fenomenología. Por una parte, el existencialismo ve al ser humano como quien crea su personalidad a través de las elecciones y acciones que emprende. El ser humano es un ser en libertad, independientemente de las condiciones en las que viva. El ser humano es siempre un agente electivo. Por otro lado, la fenomenología considera que el ser humano toma conciencia de su realidad experiencial a partir de la percepción o cualquier actividad cognosciente, externa o interna, que realiza. Por lo que el resultado es siempre un acontecimiento subjetivo de acuerdo a su realidad personal. Como lo diría Hernández en 1991, las personas responden al ambiente tal y como lo perciben. Su actuación es consecuencia de las propias percepciones subjetivas, por lo que el estudio del otro a partir de sus procesos psicológicos conlleva la comprensión de una problemática desde su punto de vista, desde su percepción. Esta manera de pensar la educación tiene una amplia influencia del pensamiento de Jean-Paul Sartre y su filosofía sobre el ser humano. El ser humano crea su persona por propias elecciones o decisiones que va tomando. Dice Sartre, yo soy mis elecciones. Somos quienes elegimos ser. El ser humano se entiende como un ser con libertad en tanto que existe, independientemente de las condiciones en las que vive. De acuerdo a Morris en 1966, yo soy un agente electivo, incapaz de evitar elegir mi destino. Soy un agente libre, absolutamente libre para establecer mis metas en la vida. Y soy un agente responsable de mis propias elecciones. Desde la fenomenología, la gente no responde a un ambiente objetivo, sino a un ambiente tal y como ellos lo perciben y lo comprenden. Por eso hay que ponernos en su lugar. Y claro, para entender sus procesos psicológicos es necesario comprender la problemática desde su punto de vista, tal como la percibe, y no desde otro extremo, comúnmente el del examinador que pretende estudiar dicho fenómeno. La fenomenología, como fundamento de las teorías pedagógicas humanistas, fue desarrollada por Edmund Husserl y fue extendida por el desarrollo de la fenomenología de la percepción por Maurice Merleau-Ponty, que incorpora la idea de la corporalidad para concluir que el cuerpo humano es, junto a lo externo, real, la base de la conciencia, y por esto se da un compromiso existencial entre el sujeto y las circunstancias. El cuerpo humano, al ser material, fue para Descartes un análogo a una máquina, un objeto separado del sujeto, y al ser humano como cosa pensante que gobierna el cuerpo. Para Merleau-Ponty, no hay separación entre el cuerpo y el espíritu. El ser humano es cuerpo y espíritu. El cuerpo no es una figura o una forma, sino que constituye una estructura viva. Cuerpo, corporidad
y percepción constituyen un mismo fenómeno que permite comprender el mundo. Ese fenómeno al que hace referencia Merleau-Ponty es donde se comprende al otro, donde se comprende a uno mismo. Las contribuciones de Abraham Maslow, Allport, Carl Rogers, May, Viktor Frankl, son determinantes para entender esta nueva corriente de pensamiento educativo. Los supuestos teóricos de la psicología humanista son, en primera parte, número 1, el ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. ¿Sí? Número 2, el ser humano tiende en forma natural a su autorrealización, a autodeterminarse, a autorrealizarse y trascender. Tercero, el ser humano es un ser en contexto humano. Necesita de las relaciones interpersonales. Cuarto, el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Quinto, el ser humano tiene facultades para decidir, para desarrollar la libertad y la conciencia para elecciones y decisiones. Y sexto, el ser humano es intencional. La educación debería de estar centrada en ayudar a los alumnos para que decidan lo que ellos son y lo que ellos quieren llegar a ser. Esta educación se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Como bien lo dice Hamáček en 1987, es necesario ayudar a los estudiantes a explorar y comprender más a su persona y los significados de sus experiencias vivenciales, sobre todo los significados internos, los significados interiores, lo que significan las experiencias para ellos, las emociones que experimentan en esas vivencias, en esas experiencias. Así, el objetivo de la educación humanista debe ser buscar la autorrealización de los estudiantes en todas las esferas de su personalidad, que tengan las siguientes características. Primero, que sea una educación como un medio que favorece las potencialidades del alumno, personales e interpersonales, proporcionándole autoconocimiento, crecimiento y autodecisión personal, como lo dice Maslow en 1988. La educación debe recrear un ambiente de libertad, un clima de libertad para que el alumno autoinicie un aprendizaje significativo, como lo dice Rogers en 1978. La educación humanista debe estar basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y social, como lo dice bien Hernández en 1991. Que proporcione esta educación, que proporcione un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción de los individuos, la percepción que los individuos tienen de la realidad, y deriva de la reorganización del yo. Para Carl Rogers, en 1980, nos dice 5 elementos muy importantes. Primero es que el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. Que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. El aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en dicho proceso, cuando formula sus problemas, ayuda a descubrir los recursos para superarlos o resolverlos y asume, muy importante, y asume las consecuencias de sus elecciones. El aprendizaje autoiniciado parte propio del estudiante, que abarca la totalidad de su persona, su afectividad y su intelecto es más perdurable y profundo.
Y finalmente, el aprendizaje social más útil en el mundo moderno es el aprendizaje del proceso de aprendizaje, que implica un proceso naturalmente de interiorización personal. Algunos de los elementos que intervienen en este aprendizaje significativo y vivencial han sido propuestos ya en los trabajos de Jean Piaget, por ejemplo, en su obra sobre inteligencia y afectividad, o el trabajo de David Ausubel sobre la teoría del aprendizaje significativo, o los trabajos de Carl Rogers sobre las teorías de la personalidad y la terapia centrada en la persona, y finalmente en los trabajos de Abraham Maslow en las teorías humanísticas de la autorrealización. ¿Qué implica entonces esta manera de ver la educación? Pues por una parte, un compromiso personal del alumno en el acto del aprendizaje. Al aprender las personas, ponemos en juego tanto aspectos cognitivos como aspectos afectivos. Se autoinicia, se parte de la persona misma, aun cuando puede haber incentivos exteriores. El sentido del descubrimiento, de captación y de comprensión se originan en el interior de la persona. Su esencia es el significado, y este se va construyendo por la experiencia global del alumno. Para desarrollar este tipo de aprendizaje es necesario que el estudiante desarrolle confianza en sí mismo, que tenga una libertad de acción y que los procesos de evaluación se determinen de acuerdo a sus logros personales, que sea una evaluación personalizada. Se busca que el alumno descubra libremente sus objetivos, necesidades, sentimientos e ideas, que la persona se descubra a sí misma. Hemos hablado entonces un poco de estas teorías humanistas en el campo de la educación, pero años más recientes se ha venido gestando una de las teorías más influyentes a finales del siglo pasado. Con ello me estoy refiriendo ahora a la teoría de las inteligencias múltiples. Pero tal vez antes de hablar del desarrollo de esta teoría de las inteligencias múltiples, es necesario hablar de dos conceptos que justamente se tratan en esta teoría y que han sido estudiados previo a esta. Con ello me estoy refiriendo a los conceptos de inteligencia y de afectividad. Una de las primeras ideas contemporáneas de la inteligencia aparece en los trabajos de Edward Tordick, particularmente en su trabajo de inteligencia animal publicado en 1911 y los fundamentos del aprendizaje publicado en 1932. Así define la inteligencia, justamente, como la capacidad de transferir conexiones, de manera que a mayor número de conexiones, más inteligente se puede ser. Esta idea de inteligencia nos hace ver a la inteligencia como una definición absoluta. Y en nuestros días, la idea de inteligencia ha cambiado. Los avances en los estudios de neurología, neurofisiología, inteligencia artificial, psicología experimental y psicología educativa nos permiten comprender el concepto de inteligencia como algo mucho más complejo y relativo. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner nos permite entender la diversidad, las distintas formas del ser, de hacer, de pensar, de sentir y convivir. Y ha sentado las bases para explicar los procesos de aprendizaje y las diferentes maneras de aprender. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por el psicólogo y teólogo estadounidense Howard Gardner en 1983. En ella la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe distintas capacidades específicas, sino más bien una red de conjuntos autónomos intercorrelacionados. Para Howard Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia depende de tres factores: el factor biológico, el factor de la vida personal y los factores culturales e históricos. La inteligencia la define como un potencial biosociológico de procesamiento de la información que puede activarse en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos de valor para dichos marcos. Howard Gardner, por ejemplo, considera que hay diversos tipos de inteligencias y que los seres humanos tienen una amplia gama de capacidades
y potenciales, lo que en términos generales llamamos las inteligencias múltiples, que se pueden emplear de maneras productivas, tanto juntas como por separado, y el conocimiento de las múltiples inteligencias ofrece la posibilidad de desplegar con la máxima flexibilidad y eficiencia en el desempeño de funciones definidas por cada sociedad. Para Howard Gardner, él ha identificado las siguientes inteligencias básicas. Por una parte, la inteligencia lingüístico-verbal, que consiste en la comunicación del lenguaje. La inteligencia lógico-matemática, como esa capacidad para conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos. La inteligencia visual-espacial, como la capacidad para poder reconocer objetos, espacios, proporcionalidades, dimensiones. La inteligencia musical, como esa capacidad para producir una pieza musical. La inteligencia corporal kinestésica, como la capacidad para coordinar los movimientos corporales. La inteligencia intrapersonal, como la habilidad de conocerse a uno mismo. La inteligencia interpersonal, como la habilidad de relacionarse mejor con otras personas. O la inteligencia naturalista, como la sensibilidad que muestran algunas personas con respecto al mundo natural. Cada una de estas inteligencias, desde luego, se pueden definir con mucha mayor profundidad para poderlas conocer. Ahora, si hablamos un poquito de historia, podríamos decir que ya en 1920, Edward Tordick utilizó el término de inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. El uso de inteligencia emocional se atribuye generalmente a Wayne Paint en 1985, sin embargo, ya se había utilizado en los trabajos de Bell Dodge y de Leuner, el primero en 1964, el segundo en 1966. El modelo de las inteligencias emocionales se presentó por primera vez por Peter Salovey y por John Mayer en 1985, simultáneamente a Stanley Crispin. El modelo de la inteligencia emocional, como parte de una pluralidad de inteligencias humanas, de estas inteligencias múltiples, aparece por primera vez en 1983 con los trabajos de Howard Gardner. La relación entre las inteligencias emocionales con el bienestar, con la idea de bienestar, fue presentada justamente por Daniel Goleman en su obra Inteligencia Emocional en 1995. Pero esta discusión sobre cómo entender la pluralidad y cómo comprender la inteligencia emocional, de hecho sobre cómo desarrollar habilidades socioemocionales y una educación emocional, será justamente la conversación de nuestro siguiente programa. Muchas gracias.